Hola, ¿cómo estás? Mira, vamos con esta parte asociada a lo que es el estudio de la oferta, pero ¿por qué estudiar la oferta? Bueno, pues ya hemos hablado de esto, pero pues es necesario retomarlo. El estudio de la oferta pues es fundamental en economía ya que permite comprender cómo las empresas producen bienes y servicios y cómo responden a cambios en precios y costos, ¿no? Este análisis pues incluye el comportamiento de las empresas, la representación gráfica de la oferta, la estructura de costos, y la teoría de producción con isocuentas. Entonces, las empresas pues deben optimizar sus recursos para maximizar beneficios y herramientas, ¿no? Y hacer uso pues de las herramientas analíticas como las curvas de la oferta y las funciones de costos que ayudan pues en la toma de decisiones. Entonces, también comprender estos conceptos pues nos permite mejorar la eficiencia y la competitividad de los mercados. Entonces, mira, pues los puntos que trataremos son básicamente el estudio de la empresa, lo que es la curva de la oferta, lo que son los costos y lo que significan las isocuantas. Entonces, mira, en general, pues tal cual lo menciona Krugman y Obscuel, la oferta pues es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a un precio determinado, ¿no? Mira, el estudio de la empresa, pues siempre va a ser fundamental para comprender la oferta en un mercado. Esto implicaría analizar los siguientes aspectos, tal cual los observas ahí. Es decir, el número de productores, cuántas empresas están involucradas en la producción de un bien o servicio, desde el punto de vista de la localización. Bueno, pues la ubicación geográfica de las empresas puede pues influir en los costos de lo que sería el transporte y la distribución. También la capacidad instalada y utilizada, ¿por qué? Pues porque la capacidad máxima de producción versus la capacidad real utilizada, pues siempre va a ser importante. También la calidad y precio de los productos, pues la calidad y el precio de los bienes o servicios ofrecidos, ¿no? Ahora, de acuerdo con los planes de extensión, pues serían las estrategias de crecimiento y desarrollo de las empresas. Y la inversión fija y número de trabajadores, pues también indicaría los recursos financieros humanos que tiene disponibles, ¿no? Entonces, estos factores pues ayudan a entender cómo las empresas pues contribuyen a la oferta total del mercado. Vayamos a la definición de la empresa en economía. Jack Krugman y Wells indica que una empresa pues es una organización que transforma insumos en bienes y servicios para su comercialización. Entonces el objetivo pues sería maximizar beneficios mediante la producción eficiente y los factores de producción, ¿no? Como serían la tierra, el trabajo y el capital y la tecnología. Muy bien, ahora, ¿qué tipos de empresa? Ay, perdóname, según su estructura se tienen que trabajar o ver. Bueno, pues dentro de las empresas competitivas, pues serían aquellas que operan en mercados con muchos competidores. El otro tipo de empresas, pues serían los monopolios, que serían los que controlan toda la producción de un bien, sin competencia. Los oligopolios, que bueno, pues unas pocas empresas dominan el mercado y las empresas de competencia monopolística, pues es las que diferencian sus productos, pero pues compiten con otras marcas. Un ejemplo puede ser Coca-Cola y Pepsi, son un duopolio en el sector de lo que serían las bebidas. Y bueno, mira, llegamos a la parte de la curva de la oferta. Pues es finalmente una representación gráfica que muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad que los productores están dispuestos a ofrecer pues en un periodo determinado, manteniendo constantes otros factores. Entonces, observa ahí, tiene una pendiente positiva. Pues la curva de la oferta tiene una pendiente positiva, lo que indica que a medida que aumenta el precio, también aumenta la cantidad ofrecida, ¿no? Y tiene un movimiento a lo largo de la curva, es decir, los cambios en el precio provocan movimientos a lo largo también de esa curva. El desplazamiento de la curva cambia en factores como la tecnología, los costos de producción o precios de bienes sustitutos. Pueden desplazar la curva hacia la derecha, ¿no? Que sería el aumento de la oferta, o hacia la izquierda, que sería pues la disminución de la oferta, por lo que la alteración sufrida en cualquiera de las variables, pues que inicialmente se asumieron como constantes, los costos de producción
producción, la tecnología, los productos o bienes o servicios relacionados con las condiciones climáticas y bueno, entre otros muchos, ¿no? Ya Varian indica que la curva de oferta refleja pues el comportamiento de los productores entre cambios en el precio y sus costos de producción. Muy bien, mira, los factores que desplazan, bueno, pues la curva, déjame subo un poquito esto, ahí. Eh, Serían, dentro de estos factores, pues sería los costos de producción, que sería el aumento en costos, pues reduce, por supuesto, la oferta. En la tecnología, pues serían las innovaciones, de alguna manera, pues aumentan la eficiencia. Las expectativas del mercado, de acuerdo con la previsión de cambios en precios futuros y la relación de impuestos, pues de alguna manera estos afectan los costos y producción como serían los aranceles, que son los impuestos a las importaciones dados por la política gubernamental, ¿no? Entonces, un ejemplo, pues sería una mejora tecnológica en la industria automotriz, pues reduciría considerablemente los costos de producción, haciendo un desplazamiento de la curva de oferta a la derecha, ¿no? Ok, mira, vamos a la representación de la curva, este, eh, pues de oferta. Y bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Si lo vamos a trabajar en Excel, bueno, pues hay que introducir primero los datos de los precios y la cantidad ofrecida. Tendríamos que crear el gráfico de dispersión, agregar una línea de tendencia para visualizar quizá la oferta, ¿no? Y la ecuación, pues que sería la cantidad ofertada, estará pues en función de muchos factores, ¿no? Entonces, pues la función de la oferta se refiere a que la cantidad ofertada de un bien o servicio está relacionada con los factores expuestos pues anteriormente, ¿no? Como serían el precio del bien, el costo de producción, la tecnología, pero o está en función solo, consideramos pues la variación en el precio del bien del producto y el resto de los factores siempre va a permanecer invariable, es decir, lo que se le llamamos el ceteris paribus, ¿no? Esto de ceteris paribus, pues en la economía se suele usar pues para realizar un análisis económico y por tanto, pues el uso normal que tiene es cuando se explica pues el impacto de una variable económica sobre otra, indicando que pues el resto de los factores que podrían intervenir se quedan iguales, ¿no? Entonces el origen de este concepto proviene del economista Alfred Marshall, el cual se propuso estudiar pues determinados mercados específicos, por lo que se le ocurrió introducir herramientas para analizar lo que sería la oferta y la demanda. Pero bueno, mira, vayamos a un caso práctico o sea, hacer un ejemplo de graficación de una curva de oferta, pero ya propuesta en Excel. Entonces, voy a dejar de compartir y te voy a compartir un archivo de Excel que bueno, pues ya tiene de alguna manera los datos que vamos a trabajar. Mira, ya tengo yo aquí el archivo de Excel, espero ya lo puedas ver. Parece que sí. Mira, entonces en pues vemos que hay el precio y la cantidad. Entonces lo que vamos a hacer es, déjame mover un poquito esto para acá, ahí abajo. Y me voy a ir, ya sabemos, vete a la ficha insertar, me voy a la parte de gráficos, nada más deja que abra. Aquí en el grupo gráficos abro dispersión, elijo esta de dispersión con líneas suavizadas y marcadores. Ya que tengo yo presente mi gráfico, me voy aquí a seleccionar datos. En seleccionar datos le doy agregar, aquí en donde está entradas de la leyenda, le doy agregar. En nombre de la serie le vamos a escribir oferta. Y ya que pusimos oferta, entonces los valores en X los pondremos como los elementos en cantidad. Eliminamos esta parte y me voy a describir o seleccionar los precios. Le doy a aceptar y finalmente aceptar. Ya puso esto. Lo que tenemos que es configurar los diferentes elementos en X y en Y. Pulso cualquiera de los números, ya sabes, doble clic y me va a abrir una ventana emergente en donde, bueno, aquí está, los mínimos van de 0 a 400, pero bueno, hay un desperdicio de espacio hasta los 200, entonces lo podemos dejar a 250 aquí. Y también pulso aquí donde dice opciones del eje
Y en opciones del eje me voy ahora al eje vertical. En el eje vertical, ves que está más bien hay un espacio desperdiciado de 0 a 60, lo podemos dejar pues prácticamente a 80 y cerramos. Entonces ya no sesga claramente el gráfico, le doy una visualización adecuada al diseño, le puedo dar esta opción, que es pues la primera, que es el estilo, la última, que es el estilo 8, y cambio los títulos del eje, los agrego. Recuerda que en la parte horizontal va, pues básicamente la cantidad, y en forma vertical, pues va los precios. Y de esta manera, bueno, pues ya obtenemos el gráfico de la curva de la oferta, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir y te voy a seguir pasando la presentación. Dame un segundo, mm, otro segundito, porque parece ser que pues la cerré. Ok, mira, entonces siguiendo con esta parte que hemos trabajado ya de lo que sería nuestro curva de oferta, voy a pasar esto por acá. No te preocupes, los pasos aquí están en el PDF, tal cual lo fuimos haciendo, ¿no? Entonces, hasta llegar pues al último momento donde ya se acerca, se ve claramente pues los últimos pasos en diseño gráfico, perdón, en la ficha diseño gráfico. Una vez que pulsas la grafiquita, pues te da la opción del diseño en estilo 8, la seleccionas y nada más modificarías aquí, pues agregarías las leyendas, ¿no? Eso es lo que tendrías que hacer. Bueno, esperemos que, bueno, no tengas ninguna dificultad para llevarlo a cabo, y me voy con los tipos de los costos. Ok, mira, bueno, pues los costos son fundamentales para entender cómo las empresas deciden cuándo producir y ofrecer. Entonces, los costos fijos serían pues los costos que no varían con la producción, como lo serían los alquileres o los salarios de los gerentes, ¿no? O los costos variables, que serían costos que varían con la producción, como serían las materias primas o los salarios o de producción, ¿no? Los costos marginales, pues es el costo adicional de producir una unidad más del bien, ¿no? Y el impacto en la oferta, pues un aumento en los costos puede disminuir la oferta, mientras que una reducción en los costos, pues podría aumentarla. Por ejemplo, pues en una panadería la renta del local es un costo fijo, mientras que la harina y la levadura, pues son costos variables, ¿no? Entonces, la función de los costos, déjame de una vez. Esto, la función de los costos y el punto de equilibrio, pues siempre son importantes, ¿no? El análisis de los costos es esencial para la eficiencia y la sostenibilidad de una empresa. Es el tema, pues, contable financiero, pues, más importante que una empresa debe conocer para establecer correctamente lo que serían sus metas de ventas y saber si está perdiendo o ganando, ¿no? Entonces recuerda que para tener utilidades en una empresa, pues no basta solo con crearla, hay que también aprender a administrarla. Entonces el punto de equilibrio es cuando la suma de dinero obtenida por las ventas es igual a la suma del dinero que ha tenido que gastar pues la empresa para operar en la misma cantidad del tiempo. Es decir, no hay pérdida, no hay ganancia. Veamos el caso en el que la suma de nuestros gastos fijos y variables te da 250,000. Entonces, preguntando a contabilidad, pues vemos que fue de 300,000 y los gastos pues de esos 250,000. Al menos se ve que hubo pues una utilidad de 50,000, como lo puedes ver en la parte del centro, ¿no? Pero si vemos que de ventas y gastos hubo lo mismo, que son 300,000, pues la utilidad fue de cero. Y el único que ganó, pues fue quizá quien nos rentó, o los trabajadores que tienes, o tus proveedores, pero tú, pues finalmente no tuviste nada, ¿no? Entonces vemos la importancia del punto de equilibrio. Con pues establece correctamente tu meta de tus ventas, como ya lo dije anteriormente, y saber en qué punto tienes pérdidas y cuándo utilidades. Entonces, cuándo será necesario aplicar también pues estrategias de venta o reducción de costos, o cuando hay una contracción. Es decir, se vuelve necesario pues reducir los gastos de la empresa para mejorar
y pues volver a retomar. Entonces, en cuanto a la representación de los costos, como ya vimos, una clasificación incorrecta de un costo pues puede distorsionar el precio. Entonces, la ganancia también e incluso el análisis financiero para controlar tus costos. El desconocerlos pues te implicaría desembolsar dinero en costos no considerados como las depreciaciones. Recuerda que son la base de lo que te cuesta y producir, y ante los aspectos tecnológicos incide una saturación de productos, ¿no? Y servicios en el mercado. Entonces, los costos fijos son los que permanecen constantes y se pagan periódicamente, por lo que no están ligados directamente con la producción de tus productos. Vendas o no, pues hay que pagarlos, ¿no? Como serían los servicios, la renta, el internet, el impuesto o todos los impuestos, el equipo, a los trabajadores también, ¿no? Entonces, los costos fijos, pues son los de venta, los que se encargan de promocionar o transportar el producto. Podrían ser la publicidad, la depreciación del camión que reparte, ¿no? Entre otros. Y los costos de administración, que son los necesarios para los trámites o movimientos internos del negocio, como serían los equipos, los sueldos administrativos, el pago de teléfono, el internet, ¿no? Entre otros. Y los costos de producción, todos aquellos que son importantes para el proceso de producción, como la renta, los costos de supervisión o depreciación de la máquina. Entonces, si vendes bienes de tipo intangible, pues no es necesario considerar esta categoría. Entonces, los costos variables pues son los que experimentan cambios según la producción del producto u ofrecimiento del servicio, ¿no? Como la terminal de pago, o la gasolina, o la materia prima, entre estos, ¿no? Costos, pues está también la mano de obra y los consumidores, como podría ser el vendedor, el terminal, la internet, las entregas a domicilio. Entonces, con esto estarías más que enterado de tus costos y se podía reducir, pues, por ser innecesarios. Entonces, siempre pues debes de preguntarte si lo que tú tienes como un gasto, pues realmente aporta valor a la empresa. Entonces, habría que ver esto de las isocuantas, son en realidad curvas que representan pues las diferentes combinaciones de lo que son los insumos que pueden producir una misma cantidad de un bien. O sea, ¿cuáles serían sus características? Son convexas, es decir, tiene esta característica como de una cazuelita, ¿no? Eso es lo convexo, y lo cóncavo es inverso, es como lo que la tapa de una cazuela, o sea, y de ahí la canción de José José que dice, nuestro amor es cóncavo y convexo, se hace finalmente el círculo completo, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, eso me llegó a la mente. Entonces, dentro de las características, ya habíamos dicho, las isocuantas son convexas respecto al origen y nunca se cruzan, ¿no? Entonces, tienen sustitución de insumos, es decir, las isocuantas muestran cómo los productores pueden sustituir un insumo por otro, para mantener la producción constante. Y también, pues, dan la optimización de los recursos, es decir, ayudan a determinar, pues, la combinación óptima de insumos para minimizar costos y maximizar la producción. Y bueno, de todas las propiedades de estas isocuantas, pues sabemos que tienen pendientes negativas, es decir, si aumenta un insumo, pues el otro debe disminuir, ¿no? Convexas al origen, pues indica el rendimiento decreciente. Nunca se cruzan, es decir, cada curva pues representa un nivel único de producción. Y un ejemplo es cuando un agricultor puede usar más tierra o más fertilizante pues para obtener la misma producción. La pregunta sería, bueno, ¿y qué es una isocuanta? Bueno, pues la curva, pues como ya me comentaba Blancho, la curva isocuanta pues muestra la sustitución entre insumos en la producción. En realidad pues son combinaciones de insumos que producen la misma cantidad de salidas y se caracterizan por su óptimo uso de los recursos, es decir, no hay insumos ociosos, se minimizan sus costos, es decir, se producen bienes al menor costo, y en general pues se explica la eficiencia productiva. Y bueno, pues esto ocurre cuando una empresa produce bienes y servicios al menor costo posible, utilizando pues óptimamente todos sus recursos, entre ellos la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Es decir, no hay ningún tipo de desperdicio de insumos, ni se puede traducir más bienes sin reducir la cantidad de otro. Por ejemplo, pues una fábrica de automóviles puede producir
100 coches y 200 motocicletas con su capacidad actual, ¿no? Entonces, si quiere fabricar pues más coches sin aumentar sus recursos, pues debería reducir la producción de motocicletas, lo que reflejaría pues la eficiencia productiva. De acuerdo con McLean, la eficiencia productiva se alcanza cuando pues la economía no puede producir más de un bien sin reducir la cantidad del otro bien, optimizando pues el uso de recursos, ¿no? Entonces vayamos a esto de la frontera de posibilidades de producción, la denominada FPP. Bueno, mira, te voy a comentar rápidamente. Entonces, la eficiencia productiva pues es una clave para la competitividad empresarial y el crecimiento económico. De alguna manera, pues permite maximizar la producción sin desperdiciar lo que serían los recursos, ¿no? Muy bien, mira. En consecuencia, pues la FPP o la frontera de producción, de posibilidades de producción, pues muestra la cantidad de bienes y servicios que se pueden producir en una economía dada, la cantidad de recursos y la tecnología disponible. Pues, como también otros bienes y servicios que se producen en esta economía. La FPP pues muestra el máximo de combinaciones posible. Consideremos, por ejemplo, una economía que tiene una inmensidad de productos y servicios, pero para simplificarlo, consideremos que tiene una cantidad fija de factores productivos, y además, pues suponemos que están todos empleados y además también, pues de eso producen solo dos tipos de bienes, como ves en la grafiquita en la tabla que está en el lado izquierdo. ¿No? Que serían alimentos y maquinarias, en el que tenemos 5 opciones, sería la A, la B, la C, la D y la E, ¿no? Y en la opción A, no se produce nada de alimentos y se producen 50 unidades de maquinaria. En la B, como puedes ver, se producen una unidad de alimentos y 45 de maquinaria, y así sucesivamente. Lo que dice el gráfico es que tenemos los dos bienes, por un lado los alimentos y por el otro la maquinaria. Vemos que en la opción A, pues está el 0,50 en el punto A, ese puntito verde, ¿no? Que está aquí. Y ay, dame un segundo. O sea, y ya, bueno, y la opción bien se producen pues las unidades de alimento por 45. Entonces ahí vamos viendo cómo va punteándose en cada uno de los elementos en el gráfico, de tal suerte que vemos, por ejemplo, en el punto D, ¿no? Que ya no se, que no hay alimentos y hay 4 alimentos y nada en la maquinaria. Entonces, podemos observar la frontera de posibilidades de transformación que está formada con todos los puntos que están intermedios en estos puntos, en estas opciones. Entonces, estas opciones podemos graficar la frontera, que es esa línea que se hace con todos estos diferentes puntos, ¿no? Entonces, lo que nos da pues la curva de frontera de posibilidad de producción, todos los puntos que están en FPP, ¿no? Pues son deseables igualmente. Ahora, por debajo de la curva, supongamos este punto marcado con esa X roja, pues lo vamos a llamar ineficiente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se están utilizando la totalidad de los recursos en forma eficiente. Se podría mejorar teniendo más máquina y menos alimentos. Seguramente podríamos mejorar el área marcada. Entonces, mejorando o maquinaria o alimentos o ambas al mismo tiempo, pues supongamos que a partir de una situación, ¿no? A cada vez que aumenta una unidad de la cantidad de alimentos en A, pues aumenta la producción de la maquinaria hacia alimentos, de alimento, pues nos trasladamos hacia la derecha. El alimento aumentará los alimentos sí o sí, entonces vamos a tener que orientar la producción de la maquinaria al alimento, por lo que tanto, pues aumentará los alimentos, tiene un costo para la sociedad, que es reducir la cantidad de maquinarias, llamado en economía, pues costo, el costo de oportunidad, ¿no? Y se observa en la tabla de pasar A B, ¿no? Que vemos en la tablita de la izquierda, donde vemos que de 50 pasa a 45, pues nos queda 5. Y de aumentar la producción de alimentos, la reducción del costo de la maquinaria es 5. Entonces, de 45 a 5, de 45 a 5, pues son estos
Entonces, aquí vemos nuestra curva de posibilidades con producción, con áreas de mejora en cuanto a desplazamientos, y vemos que cómo se dan los alimentos y la maquinaria, y vemos los costos de oportunidad que van. Por supuesto, esto sería en una tablita de Excel, pues restando el anterior menos el actual, y te da 5, y así nos vamos sucesivamente a lo que nos da pues el costo de oportunidad, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues ya que vimos esto, veamos las aplicaciones. Voy para acá. Empresariales, pues del estudio de la oferta. Como vimos, ya en resumidas cuentas, optimizaríamos costos y mejoraríamos la eficiencia, predeciríamos los cambios de producción y de alguna manera, pues nos ayudaría en la toma de decisiones, sobre todo en los precios y los niveles de producción, ¿no? A manera de reflexión, pues me quedaría cuestionarte cómo tú consideras que afectan los cambios de los costos a la oferta de un producto. También porque es importante conocer la elasticidad de la oferta. Ya hablamos alguna vez de la elasticidad de la demanda. Bueno, pues ahora, ¿por qué sería importante conocer esta elasticidad? ¿Y cómo puede una empresa aplicar el análisis de estas isocuantas, ¿no? Muy bien, bueno, pues no me podría ir sin mencionar las referencias asociadas a este material. Y bueno, pues el estudio de la oferta siempre va a ser crucial para entender cómo las empresas y los productores responden a todos estos cambios en el mercado. Bueno, pues al analizar la empresa, la curva de la oferta, pues los costos y las isocuantas, podemos comprender mejor cómo se determina la cantidad de bienes y servicios disponibles en el mercado, y estos conceptos pues son esenciales para la toma de decisiones empresariales y para predecir todos los cambios en el mercado. Muy bien, continuemos en otro momento.